Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live y SBC Noticias YouTube. Hoy tenemos la grata visita aquí a los estudios de SBC Noticias de este gran jurista, este gran abogado, el doctor Manuel Salvador Molina Hurtado, oriundo del municipio de Timaná, paisano del suscrito. Abogado, constitucionalista, especializado en administración, en derecho administrativo, pero además es especializado también en criminalística, en derecho criminalístico, y fue personero de Timaná, juez de la República. Bueno, se me quedan muchos más cargos, pero además de eso escribe y es un excelente consultor, no solo en materia penal, sino en todos los temas que podamos aprovechar con él. Se vino de vacaciones, doctor Manuel, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Santiago. Muy agradecido para contigo por permitirme entrar a tu casa, a tu hogar, a tu estudio, por recibirme con tanto cariño, tanto aprecio y por permitirme entrar a las casas, a las oficinas, a los negocios, en fin, a todo el entorno familiar de las personas que constituyen tu hermosa audiencia. Y como hay que aprovechar los amigos, abusar de la confianza de ellos, ya que se vino para Pitalito, vamos a entrevistar al doctor Manuel para que hablemos de los temas que ameritan hablar en estos tiempos. Doctor Manuel, y vamos a comenzar hablando de temas nacionales, si le parece. Quería pedirle su opinión sobre el nuevo gobierno que no ha cumplido el año. Ya este 7 de agosto pues cumple un año el doctor Gustavo Petro al frente de la presidencia de la República. Despertó muchas expectativas en el pueblo colombiano y el gobierno del cambio. Sin embargo, la férrea oposición que tiene hoy tanto en el Congreso como en muchos sectores de la sociedad pues hace que se haya desdibujado esta situación. ¿Cómo ve usted estos 11 meses del gobierno de Gustavo Petro? Los veo con mucho acierto y con algunos desaciertos. Quiero advertirle a la, vuelvo a decir, hermosa audiencia, que no voté por Petro ni soy petrista. Pero sí quiero decirle a Colombia que hay que apoyar al presidente Petro. Todos estamos en la obligación de colaborarle a un gobierno que fue electo por muchos millones en las urnas. Y si nosotros nos consideramos demócratas, tenemos que respetar ese mandato popular, que está cometiendo grandes cometidos, sí es cierto. Yo veo con complacencia muchos logros del doctor Petro y de su gobierno. Desde luego que estoy muy preocupado por algunos desaciertos y que espero que enmiende, que corrija para bien de él, de su gobierno y de Colombia. ¿Cuáles serían en su concepto esos desaciertos que usted cree que está cometiendo el gobierno? Un estadista, un hombre de Estado, un hombre de gobierno debe mantener alejada a su familia de los asuntos gubernamentales. Ese problema con el hijo Nicolás, lamentable, doloroso para Colombia. También el nombramiento del en el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, doloroso. Hay una percepción cierta en Colombia y justa además de que el doctor Petro se ha equivocado en algunos nombramientos y ha sido supremamente flexible, y eso es un error gravísimo, constituye un error que ha dado la imagen y aporta, mire para dónde apunto a las próximas elecciones. Un gobernante debe ser debe ser honesto, transparente, eficaz, eficiente, y a su familia aparte y a sus amigos. Se gobierna con los mejores, se gobierna con los más capaces, con los más honestos, no se gobierna con los amigos ni con los familiares.
ha desatado también una férrea oposición, porque en un comienzo pues logró una coalición en el Congreso de la República entre los partidos liberal, incluso el conservador y el partido de la U, que hicieron mayoría en el Congreso. Fíjense que esa mayoría le sirvió por lo menos para aprobar la reforma tributaria, pero después se le ha diluido esa oposición por el proyecto más importante quizá que tiene este gobierno, que es el tema de la reforma a la salud. Y se oponen rotundamente a la reforma a la salud, seguramente porque detrás de eso pues hay un negocio muy grande, porque es que la salud en 30 años le han hecho un saqueo, en mi concepto, ¿no? Le han hecho un saqueo muy grande, y ese es un negocio que es muy duro de destruir. ¿Cómo ve usted en este momento para que esa oposición o esos sectores opositores vuelvan otra vez? ¿Usted cree que Petro tendrá la capacidad suficiente, la inteligencia para volver a traer esos sectores y no permitir que en el Congreso le cierren prácticamente todas las iniciativas? La pregunta tiene muchas aristas y todas supremamente peligrosas. Mire, el presidente Petro comenzó llamando a gente de todos los sectores, y esos sectores comenzaron a servirle con mucha garantía y eficiencia hasta cierto punto. De ese punto a esta parte se le echa la culpa al presidente Petro, que no ha sabido manejar, que tiene que buscar más acercamientos con esos sectores que están alejados de apoyarlo en el Congreso de la República. Mire, la pregunta que surge es, ¿cómo acercarse a ellos? Entonces, lo más seguro es que le van a pedir contratos, le van a pedir cargos y le van a pedir que desmejore el contenido de las reformas para que no afecte sus grandes intereses económicos. Allí tenemos un problema gravísimo, porque si queremos hacer en Colombia las reformas estructurales que requiere tanta miseria, tanta pobreza, tanto abandono del Estado hacia las clases más necesitadas y vulnerables, pues habrá que hacer unos ingentes esfuerzos para hacer unas reformas que no sean paños de agua tibia. Pero si el presidente propone una reforma a la salud que procura ser vertical, que procura ser la adecuada, y los gremios económicos que manejan la salud tienen asiento en el Congreso de la República, pues va a ser muy difícil para el presidente, independientemente que sea Petro, Díaz o Gutiérrez. Colombia tiene que entender que la votación que sacó el presidente Petro no alcanza para tener las mayorías en el Congreso de la República y poder mandar bajo una sola voz. Está maniatado con un agravante en Santiago, y es que los medios masivos de comunicación en Colombia están al servicio de esos grupos económicos nefastos para la democracia colombiana. Y lo que es peor, que no solamente están al servicio, sino que han venido paulatina y progresivamente comprando esos medios para desinformar al pueblo colombiano de la verdadera realidad. Y en segundo lugar, para contrainformar, es decir, para venderles una mentira de realidad. La situación del presidente Petro es muy compleja y no radica la solución. Óigame bien, querida audiencia, y usted, Santiago, no radica en lo que vaya a hacer el presidente Petro, sino en lo que vaya a hacer el pueblo colombiano, el elector, la sociedad colombiana. ¿Se reúne en torno a unas propuestas y las defiende? ¿O le dejamos toda la responsabilidad a un solo hombre para que salga todos los días a recibir todo tipo de improperios, de infamias? Vamos a dejar solo a un presidente. Y vuelvo y digo, no soy petrista ni voté por Petro, pero sí quiero una Colombia mejor, y creo que las reformas que está proponiendo son las que Colombia necesita. Bueno, usted dice los medios de comunicación. Lo que pasa es que Petro repitió una historia que él hizo como experimento siendo alcalde de Bogotá. Cuando fue alcalde de Bogotá, nunca pactó con los grandes medios de comunicación, no les dio el dinero que generalmente pautan los alcaldes de Bogotá con estos grandes medios, que sobra pues nombrarlos aquí.
Y esto ha hecho igual en la nación. Él no ha pautado con estas grandes cadenas de radio, con las grandes cadenas hasta el punto que le voy a decir algo. Doctor Salvador, Manuel Salvador Molina, RCN Radio desaparece el noticiero porque no tiene pauta prácticamente el establecimiento. Y los demás medios se han sentido también de alguna manera aislados del gobierno, y yo creo, ¿no?, que la presión más brava no es tanto por los cercos económicos, sino porque no les pauta. Pienso yo, no sé si esté equivocado o no. Con todo respeto, Santiago, yo creo que el análisis es válido, pero hay un cuestionamiento, hay una verdad escondida, mucho más profunda, más enraizada. Es el interés económico por los negocios que representa el manejo de poder. La salud importa más que la pauta. A unos no les importa a ellos que les pauten el servicio de un hospital, de una clínica, un servicio de laboratorio, etcétera, etcétera, una EPS, no les importa tanto como que les quiten el negocio, el tronco. Lo otro son las ramitas y son las hojitas. El negocio grande de la salud es precisamente que lo convirtieron en un negocio criminal. La gente muere en los hospitales por falta de atención, por falta de medicamentos. Y una cita se la dan a los 4 o 5 meses cuando ya la gente ha muerto. De tal manera que eso es un negocio criminal, y es lo que el presidente ha querido golpear. Ha querido, porque lo hizo en una promesa de campaña y quiere cumplir. Entonces, el problema de raíz en Colombia con las reformas es que le está quitando el gran negocio que durante décadas, durante 200 años, han usufructuado, dejando a Colombia en la miseria, en la enfermedad, en la pobreza, en el abandono. De tal manera que el problema de fondo es ese, es un problema económico, no es político, porque lo político está al servicio de lo económico. Entonces, ¿cuál es el verdadero interés? No es lo político, es lo económico, los grandes negocios. Mire lo que ha pasado con esta ruta aquí como tienen acabadas las carreteras del Huila. Entonces, si el problema fuera político, pues entonces era sencillamente cambiar de dirigentes. Puede cambiar esta dirigencia y poner otra, pero si está a servicio de los grandes negociados con las platas de los fondos de pensiones, pues no va a haber problema. Vamos a seguir en las mismas soluciones, no habrá. El pueblo colombiano tiene que entender que el problema también, ahora sí, se vuelve político, pero es por las próximas elecciones. Entonces comienzan a organizarse a través de los mismos políticos de siempre, o de formular unas fotos y unas caras nuevas, pero que van necesariamente ligadas a la defensa de esos intereses eternos. De tal manera que todo está entrelazado con las próximas elecciones. El pueblo tiene que entender que lo que está pasando en esa guerra contra Petro está atisbando, mirando, colocando la mira del francotirador en las elecciones, porque necesitan tomarse las gobernaciones y las alcaldías para debilitar un gobierno nacional. Entonces el pueblo tiene que ser consciente, pero si el pueblo vuelve a votar por estos viejitos, por esta gente que ha venido con 40, 50 años en las políticas en los departamentos, y van a seguir permitiendo votar por verdugos, pues no vamos a esperar nada el próximo año con el gobierno nacional. Colombia tiene que salir con la misma puntualidad y con la misma decisión a votar por un cambio en las gobernaciones, en las alcaldías y en las asambleas. Esto es un cambio general, nacional. La gente no puede creer que era cambiar nomás de presidente. Un presidente no puede hacer mayor cosa si no tiene un respaldo generalizado del pueblo. Pero seguimos creyendo que la gasolina está subiendo por culpa de Petro, y que todo es culpa de Petro, y que la inseguridad es culpa de Petro. Un hombre que lleva apenas 9, 10 meses, 11 meses luchando contra todo ese poder económico y político de las clases que han sumergido a este pueblo en la miseria durante 200 años. Le están pidiendo milagros y dicen una cantidad de cosas por los medios de comunicación, algunos o la gran mayoría, que lo que buscan es envenenar al pueblo para generar una ruptura entre el gobierno nacional y el pueblo.
Pero por Dios bendito, la gente tiene que entender y tiene que abrir los ojos y tiene que tomar conciencia. Este hombre solo no puede. Este hombre no solo puede. Se ha equivocado, sí, errores durísimos, sí. Pero también es un ser humano y lleva pocos meses en la presidencia. No ha sido 3, 4 veces presidente. Además de que ha nombrado gente creyendo que iban a corresponderle a su esfuerzo y a su empeño. Y han salido de hacer cosas indebidas, partiendo de su propio hijo y partiendo de su propia esposa. Desde el mismo seno de su familia, el doctor Petro no ha tenido sino problemas. Entonces Colombia tiene que apoyarlo en mi criterio. Y reitero, digo por tercera vez, no soy petrista. ¿Cómo es posible que en municipios, como por ejemplo, hablemos de democracia para el próximo proceso electoral, en municipios se me ha informado que en municipios como Timaná se ha dicho que el candidato a la alcaldía de Timaná tiene que ser petrista? Y 2, que haya servido eficientemente en el proceso electoral presidencial petrista. Entonces yo digo, Dios mío, pero ¿con cuál izquierda hablamos? Y pelean entre ellos como perros y gatos. ¿A dónde vamos a parar cuando el presidente está clamando apoyo y sus coequiperos en los municipios están despedazándose y asumiendo unas posiciones doctrinarias dogmáticas, alejadas de toda democracia jurídica y administrativa, electoral? Entonces, no nos extrañemos que lo tumben. Desde luego que desde el punto de vista legal, no con golpes de Estado, hasta que se debilite el gobierno y se pierde la oportunidad de tener una segunda presidencia, no de Petro, pero sí de un sector alternativo que siga procurando los cambios. Entonces en la izquierda nace una responsabilidad de su falta de madurez y de compromiso de apoyo para con el presidente. Manuel Salvador Molina Hurtado, abogado, oriundo de Timaná, constitucionalista, es personero de Timaná, especializado en derecho criminalístico, derecho penal y criminalístico, especializado en derecho administrativo, opinando sobre el gobierno nacional. Me deja pensativo algo que usted dice ahora en esta última parte. Dice, lo pueden estar tumbando. ¿Cree usted que el presidente Petro no termine el mandato? Quisiera decirle de todo corazón que anhelo que termine, pero no se sabe en Colombia. No se sabe en Colombia, todo es posible. Aquí todo es posible. Mataron a Gaitán, mataron a Galán y a una cantidad de gente que quería Colombia. Honesta, estudiada, preparadísima. En Colombia puede pasar alguna cosa. Cualquier cosa ocurre. A Petro lo salva que la comunidad internacional lo está cobijando. Si estuviera solo, corría peligro la vida de Petro. Entonces habrá que esperar, pero el pueblo ¿dónde está? El pueblo lo invitan a tomar trago y a la guacherna y al vallenato y esas cosas y el pueblo sale corriendo. Pero vamos a ver cuando se necesite el apoyo del pueblo para tener un gobierno que le brinde cierta seguridad a nuestros hijos. ¿Saldrán con tanto frenesí? Vámonos a otro de los anhelos que dentro de las reformas tiene Petro, y es la reforma pensional, que también toca los fondos de pensiones, que también son grupos económicos muy poderosos, y la reforma laboral, que también afecta a los grandes empresarios. Sí, ese es un problema gravísimo que no se ha podido sacar adelante, lo de la reforma laboral, lo de la salud. Están empantanados en una cantidad de proyectos que él prometió en la campaña, pero es que la fuerza contraria es brutal, es abismal, es una sombra gigantesca, eso es un polifemo completo contra un hombre que prácticamente está solo. Y él ha dicho, es que los ministros, la gente no me está dando la talla. No han entendido que un presidente necesita un equipo fuerte. Pero mire usted, a veces los ministros uno comienza a verlos pelear entre sí, filtrando informaciones, una cantidad de cosas que solo se saben en el Consejo de Ministros. Me parece que una de las salidas de Petro para sacar estas reformas, en las cuales yo comparto mucho, hablemos de la reforma laboral para tocar una de sus referencias. ¿Cómo es posible que el presidente Uribe les quitó a la gente pobre y humilde trabajadora de Colombia los dominicales y las horas extras? Y este hombre ahora está empecinado, Petro,
no es en otorgarles, es en recoger, en volver a que se les dé ese derecho a los trabajadores. No es una conquista, es una reconquista. Hola, ¿y dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente? Los mismos trabajadores que trabajan los domingos barato, que trabajan hasta las 10 de la noche barato, regalado. ¿Dónde está ese pueblo? Entonces las reformas son buenas. A mí me parece que sí. Yo estoy de acuerdo con las reformas. Y vuelvo y digo, no voté por Petro, ni soy petrista, ni soy del pacto histórico. Soy un hombre estudioso, soy un hombre académico, un hombre de universidad. Que quiero a Colombia y quiero el cambio. Pero ¿dónde está la gente? ¿Por qué dejamos a ese hombre solo? No digo por qué no dejan. Digo por qué dejamos solo a ese hombre. Las reformas son buenas. Hay que dejar de creer tanto en los noticieros. Hay que procurar leer, estudiar, prepararse, hablar con los que saben. ¿Hasta cuándo vamos a creer que Petro es el culpable de subir el precio de la gasolina? Que Petro es el culpable que se demoren 4 o 5 meses dando una cita para que una persona, cuando se la den, ya se haya muerto. ¿Cómo es posible que la plata de las pensiones esté en las obras públicas de los puentes que se caen? Por Dios, ¿qué le pasa a Colombia? ¿Cuándo es que Colombia va a despertar? El problema no es de Petro, el problema es de Colombia, el pueblo que está dormido y no quiere despertar. Bueno, vamos a un tema que ese sí cala mucho más en usted, porque usted es abogado penalista, criminalístico, y es el tema de la paz, porque una de las promesas del presidente Petro y de la reforma que también está impulsando en el Congreso de la República es la ley de sometimiento a la justicia, la ley de paz, donde le da algunos beneficios no solamente a grupos guerrilleros, sino que eso se extiende a todos los grupos que de alguna manera tengan armas, llámese Clan del Golfo, llámense, bueno, una cantidad de lo que llaman militarmente las bandas criminales. ¿Qué opinión le merece a usted esa política de paz que quiere implementar el gobierno? Yo estoy absolutamente de acuerdo con la paz total, no solo para Colombia, sino para cualquier sociedad. Pero por amor de Dios, llevamos 200 años y muchos más, y si nos adentramos en el sometimiento cruel, infame de la colonia, son 500 y pico de años de la conquista, de la invasión de Colón, pues son más de 500 años. A estas sociedades hay que buscarle la paz. ¿Qué más vamos a hacer? Si una sociedad necesita de la paz para progresar, para generar nuevas condiciones justas y equilibradas y equitativas de desarrollo económico, político, social. La paz es un fundamento para el progreso. Hay que buscar la paz, pero es que como los que pierden el poder no buscan sino la manera de echar zancadillas y de fregar la vida y de asquear al pueblo colombiano para generar una ruptura a través de la mentira y el miedo, entonces todo se vuelve malo y todo se vuelve culpa del gobierno. No, la paz es necesaria en cualquier sociedad. En cualquier sociedad del planeta se necesita la paz. Este hombre está diciendo que quiere la paz con todos los grupos que tienen las armas. Pues claro, porque usted no puede hacer la paz con las monjas de la caridad. Usted no puede hacer la paz con los franciscanos descalzos. Usted tiene que adentrarse en el mundo del conflicto, escucharlos a todos y buscar la manera como entra a conciliar unas condiciones propias que generen la paz para este sufrido pueblo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Lo que pasa es que una cosa es el conflicto armado y otra cosa es por razones ideológicas y políticas, y otra cosa es la que se genera sola y exclusivamente por el narcotráfico, el Clan del Golfo, verbigracia. Entonces a cada uno hay que darle su propio tratamiento. Son enfermedades de una sociedad que cada cual debe tener su propio tratamiento y su propia medicación. Ahora dicen que Petro entonces está aliado con el Clan del Golfo y un montón de cosas. Es como decir que un médico cirujano está aliado con el cáncer. ¿Cómo va a ser posible? Todo porque no aceptan que perdieron el poder. Lo perdieron y perdieron a través de la pérdida del poder en grandes negocios que generan pobreza y miseria para el pueblo colombiano.
Están huérfanos de poder y no han entendido que es necesario generar unas condiciones de coexistencia pacífica. No lo quieren aceptar. Quieren derrotar a Petro, quieren derrotar al pacto histórico y a toda la gente que, como yo, que no pertenezco a esas alianzas políticas, quiero el cambio para mi país. Yo quiero otra sociedad para mi hijo. En ese tema de la paz hay diversas opiniones. Por ejemplo, los partidarios de la guerra dicen que la paz se puede hacer, pero que hay que someter al enemigo, que es sometiéndolo por medio de las armas, que el poder del Estado debe perseguir a estos grupos delincuenciales o grupos guerrilleros o lo que sea y someterlos y no dialogar con ellos. Eso exactamente decía Laureano Gómez. Y anegó de sangre a Colombia. Somos hermanos. Tenemos que entendernos. Nada de la violencia. Además que los que ponen los soldaditos muertos son la gente del campo. No son los hijos de los presidentes y expresidentes ni de los ministros. Es el pueblo inocente que mata a sus hijos a morir en las emboscadas, en esas minas. Las personas esas van llamadas quebrapatas. Entonces, ¿por qué el soldado tiene que ser el hijo de una campesina si la campesina no parió para la guerra? Cuando Uribe mande sus nietos, cuando toda esa gente de la élite colombiana llena de ganado y de plata mande sus hijos a los campos de batalla, hablamos. Quieren es que otros sean los que vayan a morir o a quedar mutilados para defender los grandes emporios económicos de los grandes ricos de Colombia. Colombia tiene que entender de que el ejército no está lleno de héroes. El ejército está lleno de indefensos, abusados. Esos no son héroes. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una vecina, una familiar reciba un cadáver de un niño lleno de bala? ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? Y lo mismo pasa con los guerrilleros, ¿no? Allá se va la gente también más humilde, la gente más sencilla, a hacer engrosar estas filas guerrilleras, porque ya no veo una gente encumbrada tampoco yéndose al monte. Fíjese que hay una diferencia entre el soldado del ejército colombiano y el guerrillero. El guerrillero en su base está lleno de puros... le voy a decir una expresión de un guerrillero cuando yo fui el consejero departamental de paz del Huila. Nos dijo aquí en el mármol. Es que lo que pasa es que cuando les indagábamos y les exigíamos que no llevaran los muchachos de los campos para la guerrilla y mucho más atrabiliariamente, obligados. Y decían, no, es que esos indiecitos del Putumayo no reflejan la edad. Usted ve un indiecito de 20, 22 y le parece que tuviera 14. No, tampoco así. Pero sí hay una realidad, es que el ejército de Colombia está lleno de gente humilde del campo, que en lugar de tener en sus hombros y en sus manos una pala y un asadón y un libro, están cargando con granadas y con fusiles para matar a otros muchachos de Colombia. Entonces, ¿qué ocurre con la guerrilla? El mismo fenómeno, usted lo plantea bien y lo comparto, con una diferencia, es que usted en la guerrilla encuentra gente de universidad, con posgrados, con maestrías en el exterior, gente que dolida por su pueblo atacado, ultrajado, decide sin ninguna esperanza coger las armas e ir al monte a luchar. Esa es la gran diferencia. Acabemos con eso. Que en lugar de fusiles tengan libros, tanto el estudiado como el preparado. Que ese guerrillero estudiado vaya a una universidad a enseñar, a preparar muchachos. ¿A cuáles? A los que tiene allá en el monte con fusiles, para que esos muchachos sean sus alumnos en las aulas universitarias. El otro caso es el de la vicepresidenta, ¿no? Por primera vez en Colombia, una vicepresidenta de color, una persona afrodescendiente. Eso también ha desatado mucho fanatismo en los sectores sociales, críticas, por todo están criticando a Francia Márquez. Colombia ha sido, es y será por muchas décadas un país y estará constituido por una sociedad racista y clasista.
Ese es un proceso histórico muy difícil de erradicar. Requiere de muchas presidencias y que mueran generaciones. Mire, en 1980 me correspondió estudiar un seminario de planeación urbana 80. Tenía yo 20 añitos, cumplí 21. Y estudié un curso con los mejores planificadores de América, los chilenos. Y hablando de este problema de qué hacemos con el problema de la movilidad, del tráfico de Bogotá en el 80. Y nos decía el expositor, estudiante yo de Derecho, eso en el 80. ¿Hace cuántos? Estamos hablando de 43 años. Y decía el profesor chileno, mire, para que Bogotá tenga una buena movilidad, lo primero que debe implantar a través de la educación, de la cultura y una cantidad de situaciones adicionales, Bogotá debe esperar que mueran varias generaciones. El problema cultural acendrado en el colombiano es del agastajo, de la violación del semáforo, de tumbarte, de quitarte. Esa cultura del colombiano de la rapidez en el logro. Mientras eso no lo logremos quitar de la mente de los muchachos y los que van levantándose, no habrá ningún cambio en Colombia. El problema es social, el problema es cultural, sí, pero está en hacer una nueva sociedad a partir de procurar el advenimiento de un nuevo hombre, la educación. Pero si que los gobiernos no tienen una nueva educación que procure la formación y la creación de un nuevo hombre, no va a pasar nada. Nada. Esa es la educación donde tenemos que depositar nuestro gran esfuerzo. ¿A través de qué? Del voto. Mientras Colombia no aprenda a votar, estamos sumergidos en las profundidades del océano de la miseria, de la explotación, de la violencia. Hay que aprender a votar. Pero todavía, y aquí en el Huila se ve, viejitos de 78, 80 años que quieren seguir en el poder, en lugar de darle la oportunidad a una juventud renovada. Y que no es esa juventud que en la foto se le quita la foto al viejo y se le pone la del muchacho, pero en el trasfondo están todos los politiqueros viejos que han asolado al Huila. ¿Cuándo es que el Huila va a despertar y va a votar por una renovación? No es que en nuestro pueblo tenemos un hombre de 35 años. Sí, pero detrás de él hay un montón de viejos de 80. Dime con quién anda y te diré quién eres. Se necesita la renovación de la política. Aprender a votar, educar al pueblo a votar. Es a través de ese instrumento. Allí conseguiremos caminos de libertad. Bueno, ya que se vino usted para el Huila, porque aquí estamos en el Huila, pero abandonamos lo nacional para centrarnos ya para finalizar esta entrevista. Precisamente tocó el tema que es lo que se está viendo ahora en el departamento del Huila, cuando usted dice personas de 70 años, el caso del exgobernador Rodrigo Villalba, creo que está refiriéndose usted a él, y no hay más candidatos que tengan la fortaleza de él, no surge, y a los que han surgido pues no le dan la talla. Se habla que esta semana se podría dar el nombre de Rodrigo Lara Sánchez, que podría ser como ese candidato que le empareje esa campaña de Villalba, pero no sé hasta dónde eso sea síntoma de alternativa. Miren, el asunto no está, como lo acabo de expresar, en la cédula del candidato solamente. El doctor Rodrigo Lara Sánchez puede tener una cédula de las nuevas, hasta digital. Y el doctor Rodrigo Villalba puede tener una de las, inclusive ni digital ni esta ni de las anteriores. El problema, yo le voy a rogar a usted que me permita retrotraer a Jorge Eliezer Gaitán. En una ocasión, por allá como en el 46, algo así, hubo una disputa y un disgusto nacional y todas las cosas,
por el nombramiento de un ministro que resultó ser conservador cuando se esperaba que fuera liberal. Y le preguntaron al doctor Gaitán qué opinaba él de ese nombre y de ese nombramiento. Y dijo estas sabias palabras inscritas en el alma de la historia: lo que importa no es quién va a ser el ministro, sino qué va a hacer el ministro. Entonces, ¿qué va a hacer Rodrigo Lara Sánchez? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué representa los intereses del pueblo o de una agrupación política que ya ha estado señalada suficientemente de espaldas al pueblo? O la del doctor Rodrigo Villalba, ya reconocido como un hombre de la política tradicional, convencional, del Partido Liberal, ya pero un Partido Liberal alejado de las causas y de las motivaciones populares. Entonces al pueblo huilense, ¿qué le sirve que sea el uno o el otro cuando lo que importa es qué va a hacer en la gobernación? Que el uno sea viejo, chiquito, alto, gordo, no importa. En el fondo lo que importa es qué representa, qué va a hacer. Ahora, miremos si las candidaturas a la gobernación en el Huila están motivando que los candidatos a la asamblea y a los municipios devengan del querer y la valoración del pueblo, de la gente, del campesino. Dicen que son amantes del campesino a toda hora. Yo soy campesino, yo nací campesino, yo me la paso en el campo, yo soy cafetero. ¿De qué le importa al pueblo que un hombre haya nacido en un pueblo, en el campo, que sea campesino, si lo que está buscando es un beneficio que está ajeno al del campesinado? El pueblo, por ahí están los profesionales, los movimientos políticos populares, sin egoísmos, es que pelean por todo, los movimientos alternativos por todo pelean. Eso es una tristeza grande, porque ellos son los llamados a ser faro, a ser luz del campesinado, de la gente pobre, del obrero, del vendedor ambulante, del informal. Pero se cierran ellos también en rencillas, en odios, en peleas. ¿Cuándo se va a orientar el pueblo hacia un propósito común que pueda enfrentarse a estos cacicazgos? Porque es que puede ser Rodrigo Lara Sánchez, pero detrás de él podría estar el cacicazgo. Se coloca figuras bonitas, remozadas, pero lo que no importa es una figura remozada. Lo que importa es un pensamiento libre, autónomo, de amor al pueblo, de compromiso por el pueblo. Eso es lo que realmente se necesita. Y no estoy en campaña. Pueden averiguar y no aspiro ni alcalde de la ciudad de Hierro. Bueno, usted dice qué van a hacer. En el caso, por ejemplo, de Rodrigo Villalba Mosquera, pues él ya fue gobernador del Huila. Y ya sabemos lo que hizo en la gobernación del Huila, ¿no? Que ya la gente, pues, más o menos sabe con qué van a contar, ¿no? Y en el caso de Lara Sánchez, pues también ya fue alcalde de Neiva, pues ya la gente sabe que, como decía mi mamá, como fue el desayuno, más o menos puede salir del almuerzo. Entonces la gente es consciente de lo que puede pasar a nivel departamental, ¿no? Pero lo que yo digo es que, bueno, usted dice la gente renovar, pero es que no se ve en el departamento de Huila también que la gente, y en muchos departamentos de Colombia, que la gente quiera renovar también. O sea, no es culpa, en mi concepto, yo no creo que sea culpa solamente de estas personas ya que han estado 40 o 30 años en la política, sino que es que no hay nuevos políticos que tengan ese ímpetu de querer romper con ese hielo. Porque por décadas se ha cercenado el derecho a la participación política. Los directorios políticos se han convertido no en voceros de las comunidades municipales, sino en voceros de los intereses de los grandes senadores y representantes a la Cámara. Por eso van a los pueblos y dicen, usted va a ser el candidato a la alcaldía. Ellos a dedo. El senador es el que viene a dar órdenes a los municipios y lo reciben con chirimía, con sancochos de gallina y con asado, llamando al verdugo, recibiendo al verdugo. Una vez se posesiona como gobernador o senador, no vuelve a los municipios, no vuelve al campo. Y la gente del municipio que quiere progresar por un puestico en Neiva se despedazan con sus hermanos del pueblo en los municipios, se odian.
Entonces eso hizo un montaje cruel de los directorios directorios nacional, departamental y municipal. ¿Cómo es posible que la misma gente esté trayendo al verdugo y lo reciba con chirimía? A esos políticos de Neiva hay que ponerlos en su sitio. Ya gobernaron, ya hicieron, ya váyanse, dejen en paz al Huila. Y vamos a generar procesos democráticos para que la juventud llegue, pero una juventud sana, no vendida, no entregada a ellos. ¿Qué ese es el problema? Que salen jóvenes y no es que mire, yo soy joven, yo soy la renovación, no señor. ¿A usted quién le está pagando? Esa es una pregunta clave. ¿De dónde salen los recursos para las campañas políticas? Eso fue un hurgononón de plata. Esta era la hora que todavía no se ha inicializado la campaña política en Colombia y eso hoy por toda parte, vallas que quieren montar, sancochos, gallinas. Vengo de Tolima y encuentro que en un municipio de Tolima, un candidato a una asamblea con un montón de chivas moviendo gente por todos los San Pedro del departamento del Tolima, con lechones en la misma chiva, trago. ¿De dónde va a salir esa plata? Recursos propios de la plata del candidato. No me crean tan pendejo, hombre. Esa plata sale de los inversionistas, de los vivos que le meten la plata a la campaña política para luego saquear los hospitales. Y de la plata de los hospitales que sacan y quiebran los hospitales, porque se han constituido carteles o cárteles de la contratación. Y esas cooperativas infames que le quitan a los trabajadores de los hospitales gran parte de su sueldo. Entonces, hola, pero el pueblo ¿hasta cuándo no va a despertar? Y salen a votar por ellos. Y llega el senador y eso hubiera sido... No, llegó el Papa. Cuando no hacen sino denigrar, hacerle daño al pueblo. ¿Hasta cuándo esas dinastías en los departamentos y en el Huila? Hay dinastías que llevan 5, 10, 20 años gobernando. Hola, pero ¿qué le pasa a Lopita? ¿Por qué no reacciona? Pero esa gente no más. Que queremos una nueva sociedad, queremos que venga un nuevo hombre, queremos un mundo mejor para los niños, pues dejemos de traer verdugos. Y esos directorios municipales tienen que ser sacudidos, porque ellos son los que se encargan de generar los cercos eléctricos. Si usted no está metido en el directorio municipal, usted jamás podrá ser candidato a la alcaldía o al consejo municipal. Y eso viene cuadrado desde Neiva. Que me demanden, pero todo viene cuadrado de Neiva. Si usted no es afín político, personal, emocional, etcétera, etcétera, del senador que manda, usted no podrá jamás ser candidato de su municipio. Y hay muchachos que estudian, que se preparan, hay familias que se esfuerzan para sacar adelante a sus hijos en las universidades, mandándolos para Popayán, para Neiva, Capitalito, luchando, para que su hijo algún día sea alguien y le sirva a la sociedad. Y estos sinvergüenzas de los directorios políticos les cierran las puertas. Hay que votar bien, hay que sacar los aguetazos políticos, electorales. El problema es que no se muestra también otros sectores alternativos. Y mire, no solamente en el Huila, allá donde usted vive, en el departamento del Valle, ¿quién se perfila más para la gobernación allá? Pues la señora Dilia Francisca Toro, que ya fue gobernadora, y a ella le tuvo miedo un candidato alternativo, que es el senador Maya, senador López, que ahora es presidente del Senado. Alexander López Maya le tuvo miedo a lanzarse a la gobernación porque miden fuerzas y se dan cuenta que no pueden llegar, entonces que no se pueden enfrentar a esos grandes clanes porque no tienen la capacidad. Entonces eso casi que es generalizado en el país. Absolutamente de acuerdo. Es que Colombia es un cuerpo que padece de un cáncer que hizo metástasis. Eso es por toda parte. No es solamente el Timanao, Pitalito, el Huila, no. Es que el poder de la corrupción es brutal, es salvaje, es barbárico y de una capacidad expansiva aterradora. Entonces el que quiere ahora enriquecerse en 3 meses se mete a la política. El negocio más expedito para enriquecerse es la política. Entonces absorbió todas las posiciones de poder en Colombia. Y mire el lío ahora para sacarlos. ¿Dónde está la solución? En el voto.
Ahora, si a la gente no le dan espacios para llegar a esas posiciones, en mi criterio personal, yo le digo a Colombia, vote en blanco si se dan las condiciones organizadas o no voten. Están diciendo que la abstención no le sirve a Colombia. Pues sí, claro que sí, porque en esta situación de viudez de soluciones, pues no votemos, no salgamos a las urnas, que ese día, ese domingo permanezcan esas urnas vacías, que ganen con el 25% para que la comunidad internacional sepa que Colombia está rechazando toda esta clase politiquera perversa. Pero si salimos a votar y le estamos dando el 50-60%, pues con ese poquito se legitima y entonces queda al desnudo como gente irresponsable la abstención, los que no votan. Vamos a voltear la situación. ¡No votemos! Si no podemos con el voto en blanco, perdón, en su orden, si no podemos con nuestros propios candidatos organizados y sin tanto canibalismo, llegar a ese canibalismo, perdónenme la expresión, a su mínima proporción. Si no se puede organizar el pueblo para hacer unas listas, que eso es un lío, para sacar un candidato en un municipio de 20.000 habitantes, vivimos todavía en la patria boba. Entonces, si no se puede sacar, y alguien se reúne por allá, lo he visto aquí en Vitalito, que unas reuniones de un sector alternativo, ahí mismo le cayeron los otros, que no invitan, que yo no sé qué, que hay roscas. Esa es la historia de los alternativos en Colombia, hacerse la guerra entre ellos. Si eso no se puede superar, pues entonces va a tocar, yo prefiero el voto en blanco, o no votar, a hacer alianzas con el diablo. Porque alguien me decía, no es que algunos sectores alternativos están pensando unirse a ciertos movimientos para que entre los dos tengan unas posibilidades de poder. Yo digo, no. El que es y se ha atacado durante tantos años a los perversos de los partidos tradicionales o de otras corrientes oportunistas, no tiene por qué aliarse en las próximas elecciones a ese tipo de gente. No debe. Es preferible morir solo en la guerra a morir acompañado, abrazado del enemigo. No. Entonces, como no se ha podido organizar, uno, por el canibalismo, y dos, porque hay que mirar una realidad histórico-política en Colombia. Es que ese fenómeno lo hizo fue Petro, acompañado de una serie de colombianos y de movimientos cansados que dijeron no más, basta ya de tanto abuso, queremos un cambio. Pero es que Petro es único. Y entonces hay algunos que están creyendo que ese triunfo de Petro es de todos los petristas y es de todos los municipios. Y entonces que ellos se van a lanzar en el municipio de Titiribí y van a ganar porque Petro ganó y ellos también van a arrasar. No, hay mucha ingenuidad. Eso es una ingenuidad. En muchos municipios que ganó Petro no ganará el candidato del pacto histórico porque no llena la convicción, la esperanza del pueblo como si lo llenó Petro. Además, que creen que los votos se guardan en tulas. Están creyendo que los 50.000 votos, ¿qué digo? 2.000 votos, 1.500 que sacó Petro en este municipio, entonces comienzan a hacer cuentas a partir de los 1.500. Entonces tenemos 1.500, más otros 1.500 que consigamos son 3.000. Hombre, por Dios, qué ingenuidad tan grande. Los procesos electorales no se repiten partiendo de las mismas cuantías. Hay que salir a luchar a conseguir los votos, partiendo de cero. Entonces, si eso hace con una visión política clara, consciente, intelectualmente bien programada y desarmando los corazones, desarmando los odios, desarmando las aspiraciones personales, que los movimientos alternativos en Colombia han fracasado en toda su historia por las aspiraciones mezquinas de sus propios miembros. Cuando aprendamos a entender de que esa es una nave colectiva que debe marchar hacia como un puerto de armonía, de progreso, de prosperidad, vamos a dejar de querer todos de ser capitanes. Y el que quiere coger la balsa y empujar con su remo, ese es el que le va a valer. Mucho cacique y poco indio. Entonces necesitamos, yo digo, como eso es un proceso histórico, eso no se va a cambiar en 2 años, ni en 3 años. Pues va a tocar que comenzar con algo. Yo pienso que con el voto blanco organizado o
con la abstención organizada. Generar un movimiento nacional abstencionista que le diga al mundo, cuéntanos bajo el abstencionismo o con el voto en blanco o con ambos. Sume el abstencionismo en Colombia, sume el voto en blanco, que eso somos nosotros, lo que no encontramos un camino democrático para lograr nuestras aspiraciones, porque los directorios políticos nos negaron la oportunidad. Es la verdad, el directorio político le ha hecho daño a Colombia terriblemente. Esos son los nichos donde se entra a incubar toda la antidemocracia. Un senador de la República va a un municipio y se reúne con 6 y le dice, sí, mijito, usted va a ser el candidato. ¿Qué es eso? Una vergüenza. ¿Hasta cuándo van a hacer eso? Y el Huila lo ve uno todos los días. El Huila tiene que sacudirse. El Huila tiene que decirle a los senadores, no más, no más, no más. Y lo irás, pero, como tienen líderes populares que también los hay, que por una lechona o por un techo o por una caja de aguardiente, entonces venden la conciencia, venden el voto, venden el futuro de sus hijos y de sus nietos. La pelea es dura, la pelea es dura. Y por plata venden votos, por plata en efectivo. Entonces la pelea de los sectores alternativos es muy dura, es durísima, es de titán, esas sí son titanes, pero tienen que aprender a organizarse. Y esos mezquinos y todas esas cosas hay que comenzar, si es necesario retirarlos de los movimientos alternativos, porque son gérmenes que hacen daño, no deja progresar ese cuerpo. Es mi criterio. Pues doctor Manuel Salvador Molina, abogado, constitucionalista, penalista, especializado en derecho administrativo, de verdad que siempre es un placer hablar con usted. Y hoy que tocó este tema político, pues nos da cátedra de esta situación que vivimos en el país. Ha sido grato tenerlo aquí en SBS Noticias y seguramente más adelante en otra oportunidad volverá a estar con nosotros para que toque otros temas que no sean políticos, sino más bien relacionados con su profesión de derecho. Como ustedes gusten. Qué bueno que toque ese tema. Sobra, pero es bueno decirlo. Nosotros nunca, Santiago y mi persona, permítame llamarlo así cariñosamente con su nombre, Santiago, jamás acordamos un punto a tratar en la entrevista. Él no me dice qué le gustaría, tengo estos puntos, o dígame usted qué puntos quiere que yo le toque, qué le gustaría aclarar. Jamás, porque hay un absoluto respeto hacia el periodismo. Yo tengo que respetarlo a él, yo no tengo por qué decirle que me pregunten estas cosas, no señor. Hablemosle a la sociedad, hablemosle a la gente que está pendiente de los que puedan decir algo. Nosotros podemos decir algo bueno, malo, regular, como sea, pero seamos honestos también con la gente en las entrevistas. Muy bien, doctor Manuel Salvador, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes, amable audiencia. Comenten, denle like, repliquen si les interesa esta entrevista, reproduzcanla. Sigamos adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme permitido entrar a sus casas. Me disculpan si soy muy vehemente, pero ese es mi temperamento. Siempre lo he sido así desde niño, mi profesión, mis cargos, todo. Me gusta hablar con vehemencia, mirando a la gente a sus ojos, no con el ánimo de ganar cariño y que me palmoteen la espalda, no. Es con el ánimo de compartir criterios, darlos a conocer y que la gente escoja lo que guste según su opinión. Bueno, y muchas gracias a usted, amable audiencia. Ya volveremos con otra entrevista aquí en SBS Noticias Facebook Live y SBS Noticias YouTube. Hasta pronto.